Ahí si trae su Biblia, acompáñenme en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Un segundito más para que lo busque en su celular o compártale a alguien que vea que no traiga Biblia. Y leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y porque yo sé que tu palabra, Señor, va a llegar a los corazones, a tierra fértil y dará su fruto a su tiempo. Amén. Veamos un poquito en qué contexto se escribe este pasaje y encontramos que la carta de los Romanos es la carta más extensa e influyente escrita por el apóstol Pablo a los romanos, a una comunidad de creyentes en el Imperio Romano, escrita aproximadamente en el 53 después de Cristo. Y Pablo les escribe a los cristianos temas teológicos, o sea, temas acerca de Dios, y presenta una postura doctrinal, que era lo que ellos creían. Entonces les escribe a la iglesia en Roma este pasaje acerca de los deberes cristianos, y está este pasaje que acabamos de leer, un versículo que está lleno de enseñanzas profundas de cómo los creyentes podemos vivir nuestra fe en Cristo. Y algo que quiero que veamos esta tarde o este mediodía: cómo podemos tener una mente valiente. Diga conmigo: mente valiente. Amén. Y en primer lugar, para tener una mente valiente es importante no dejar que este mundo nos moldee. ¿Y a qué me refiero con esto? No amar las cosas de este mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la buena voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor en primera de Juan? ¿A qué se está refiriendo? Porque digo que es importante no dejar que el mundo nos moldee, porque es importante no amar este mundo. Como creyentes, como cristianos, nosotros al mundo nos referimos a la vida fuera de Dios, la vida fuera de los parámetros de la vida cristiana. Sí, a eso nos referimos con el mundo, ¿sí? Y la escritura nos dice que no amemos esas cosas. Dice: no ames aquellos deseos de la carne, ¿sí? Todas aquellas cosas que degradan tu vida. Y sobre todo dice los deseos de los ojos. Muchas de las cosas de los deseos carnales vienen a través de la vista, algo que nos atrae visualmente, que nos lleva a hacer cosas malas, que nos lleva a pecar y a fallar contra Dios. Entonces, en las escrituras nos remarca y nos dice y nos insta a que no ames esas cosas. Dice: porque si alguno ama las cosas del mundo, no puede estar cerca del Padre, no puede amar al Padre. En la Biblia encontramos que no se lleva bien la luz con las tinieblas. Cuando hace referencia a la luz de las tinieblas, dice no tiene comunión las cosas del mundo con las cosas de nuestro Padre. No tiene comunión las cosas buenas con las cosas malas. No van juntas, no van mezcladas. Es por eso que aquí nos dice que si tú amas estas cosas que te hacen daño, estas cosas que degradan tu vida, tú no puedes estar cerca del Padre. Dice las escrituras que el mundo pasa, que todas estas cosas desaparecen, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Este pasaje refuerza la idea de amar y de seguir los valores de Cristo y no los valores del mundo, porque éstas se oponen a la voluntad de Dios. Y también es importante en dejar al viejo hombre. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿A qué se refiere Pablo en esta carta de los Efesios? ¿Qué quiere decir? Bueno, les decíamos que como creyentes
Cuando nos referimos al mundo, nos referimos a la vida fuera de Cristo. Pero también cuando hablamos del viejo hombre, hablamos de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Aquella persona que mentía, aquella persona que ofendía, aquella persona que hacía cosas que no estaban correctas. Ese es el viejo hombre, ¿sí? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, creemos firmemente que esa persona muere, esos deseos carnales, esa persona que ofendía, esa persona que hacía cosas malas hacia los demás, muere para nacer una nueva persona, una persona que trae bendición a los demás, una persona que vive conforme a los parámetros escritos en la Biblia, los parámetros dados por Dios. Aquella persona que vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo en este pasaje nos habla que realmente dejemos esa forma de vivir. Ok, has tenido una renovación, has cambiado completamente, pero ahora vive creyendo que así fue. No te aferres a tu vida que tenías antes. Dice, porque estos deseos son engañosos. ¿Sí? Podemos creer que una cosita no pasa nada, o si me tomo una, no pasa nada, pero una te lleva a otra. O si yo cuento esta mentirita blanca, no pasa nada, pero una mentira te va a llevar a otra y te va a envolver a contar otra mentira, y esa mentira se va a volver más grande. Si tu vicio es tomar y tú te tomas esa una te va a llevar a otra. Si tu vicio es fumar, un cigarro te va a llevar a otro. ¿Sí? Entonces dice las escrituras, no te aferres a esas cosas porque te puede engañar. Tú puedes decir, una cosa no pasa nada, una no es ninguna. Un cigarro no es ninguno, una mentira no es ninguna. Pero estas cosas te engañan, te mienten para que tú sigas en esa vida pecaminosa y no te acerques a lo que Dios quiere para tu vida. Pablo nos llama a abandonar esa vieja naturaleza y adaptarnos a esta nueva forma de vivir en Cristo para renovar nuestra mente y mantener una sanidad en Dios. Pero también es importante para nosotros tener una mente valiente, es importante tener un cambio profundo de nuestra mente. ¿A qué me refiero? Yo sé que suena un poquito contradictorio, pero me refiero a que para tener ese cambio profundo de nuestra mente es importante poner nuestra mirada en Dios. Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo nos invita a enfocar nuestra mente en las cosas de Dios. ¿Por qué es importante enfocarnos en Dios? Porque si tú te enfocas en el hombre, si tú te enfocas en mí, que yo estoy predicando, me vas a encontrar muchos defectos. Soy la persona más imperfecta. Si tú te fijas en las personas que están aquí arriba, te van a fallar. Si tú te fijas en nosotros mismos que convivimos aquí como iglesia, te vamos a fallar, porque somos humanos, no somos perfectos. Estamos llenos de errores, todos los días vamos cambiando nuestra forma de ser para llegar a ser como el Señor quiere, pero en este proceso vamos a fallar. Y si tú te fijas en nosotros mismos, si tú te fijas en esta comunidad cristiana, en algún momento te vamos a decepcionar. Pero si tú te fijas en Dios y pones tu mirada en las cosas del cielo, en las cosas eternas, nadie te va a fallar. Porque nosotros fallamos y tenemos errores, pero el Señor nunca te falla. Entonces, si tú te enfocas en el Señor, si tú te enfocas en Él y pones tu mirada en Dios, nunca vas a estar decepcionado, porque el Señor todo lo que promete lo cumple. Dice una de las escrituras en la Biblia, dice que aquellos que se acercan a Dios y hacen su voluntad, dice que la bendición alcanza hasta las generaciones. Y así es, encontramos promesas. Yo vengo de una familia, de una mujer valiente en oración, que su legado permanece al día de hoy. Y de una mujer que guerrera en oración. Yo la veía y yo entraba a su cuarto como ella oraba. Valiente. ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos aferramos a Él y sus promesas son cumplidas. ¿Sí? Y también podemos tener un cambio de nuestra mente con pensamientos aliados a la voluntad de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A qué nos refiere este pasaje? ¿Qué nos quiere decir? Nos insta a tener una mente con pensamientos positivos, con pensamientos alineados a la voluntad de Dios.
para que nosotros podamos tener una renovación de nuestra mente. Si nosotros llenamos nuestra mente y nuestra vida de cosas negativas, eso vamos a hacer. Si nos juntamos con gente que nomás le ve lo negativo a toda la vida, nosotros le vamos a ver lo negativo a todo, ¿sí? Pero si nosotros nos juntamos con gente positiva, con gente que trae pensamientos de paz, de bien, nosotros vamos a tener esta mente. ¿Sí? Es por eso que la Biblia nos dice, por eso Filipenses, el apóstol Pablo nos dice, piensa en todo lo bueno, en lo justo, lo puro, lo amable. Hay un dicho que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces si nosotros nos juntamos con esas personas, vamos a ser igual que ellos, ¿sí? Entonces si nosotros nos llenamos de estas cosas tan buenas, nos vamos a ir acercando más a lo que Dios quiere y vamos a llegar a ser como la estatura del varón perfecto, como dice las escrituras. ¿Cuál varón perfecto? Jesucristo. Vamos a parecernos más a Él, ¿sí? Para que nuestra mente entonces pueda ser renovada, para que nuestros pensamientos puedan ser renovados y tener una mente valiente, es importante poner nuestra mirada en Dios y tener pensamientos aliados a la voluntad de Dios. Pero también para tener una mente valiente es importante seguir la voluntad de Dios. Buscar primeramente cuál es su voluntad, porque sí voy a seguir la voluntad de Dios, pero ¿cuál es? Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es importantísimo que en nuestra vida como creyentes nosotros siempre consultemos al Señor, porque bien nos dejó un manual que es la Biblia para que nosotros podamos guiarnos en nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, pero a veces no logramos entender todo esto. Es por eso que el Señor siempre busca que nosotros platiquemos con Él. Platicar es orar, ¿sí? Orar es platicar con Dios, que nosotros oremos, que le digamos, Señor, no entiendo esto, no sé cómo proceder ante esta situación. Entonces el Señor, por medio de la oración, te va a dar la respuesta. Entonces si nosotros en la oración le preguntamos al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? El Señor nos va a responder. Este pasaje de los Salmos es una oración que expresa un deseo. El salmista está expresando ese deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces si nosotros buscamos la voluntad del Señor y le consultamos a Él y le preguntamos cuál es la voluntad del Señor, va a ser muy difícil que nosotros nos desviemos y va a ser que nuestro pensamiento, que nuestra mente se forme conforme a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Todo bien hasta aquí? Amén. Okay. También para poder saber cuál es la voluntad y seguir la voluntad del Señor es importante buscar la santidad. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos somos obedientes? Amén. ¿Y cuántos padres que tienen hijos les gusta que sus hijos sean obedientes? Amén. Entonces nuestro Dios también quiere que seamos obedientes. Bueno, dice, a nosotros iglesia nos está hablando, nosotros que somos obedientes, dice, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Cuando nuestro viejo hombre que les mencioné ahorita dice, no te conformes a eso, sino como aquel nos llamó a ser santo, aquel se refiere a Jesucristo, dice, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Dice, así como Jesucristo es santo, tú busca esa santidad en tu manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Y vuelvo a repetir lo que les decía hace un momento. La luz y las tinieblas es completamente distinto, ¿sí? Y la Biblia hace referencia a que las cosas malas no se llevan con las cosas buenas, que el pecado no se lleva con las cosas de Dios. Es por eso que es importante que nosotros nos acerquemos cada vez a la santidad. Y santo no se refiere a una persona perfecta. Yo sé que a lo mejor tenemos ese concepto de cuando decimos santo nos vemos a una persona, no sé, yo creo vestida de blanco, sin imperfecciones, con la cara súper limpia y luego a lo mejor con las manos así y una luz resplandeciente detrás. No, eso no es una persona santa, ¿sí? Ser santo significa ser apartado para Dios. Ese es el verdadero significado de la palabra santidad, de la palabra santo. Entonces si cambiamos ese concepto de santidad, entonces nuestra vida, para nosotros poder ser santos, tiene que ser apartada para Dios, ¿sí? Cuidar nuestra vida. Ok, yo antes era una persona que robaba, que mentía, que dañaba a los demás, que tenía vicios, pero el día de hoy guardo mi vida
Dejo de hacer todo eso que dañaba mi vida y dañaba a los demás para ahora cuidar mi vida al servicio de Dios. ¿Sí? Entonces dice el Señor, busca esa santidad. Sí, mientras más nosotros nos vayamos acercando a ser como el Señor quiere que seamos, vamos a poder encontrar más fácil la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Este pasaje refuerza ese llamado a no conformarnos con lo que teníamos antes, sino a vivir constantemente en santidad, reflejando siempre el carácter de Dios. ¿Sí? Y ahí está lo que les decía hace un momento, si nosotros nos acercamos más a Dios, más nos vamos a parecer a Él, porque como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros nos acercamos más a Dios, más nos vamos a parecer a Él, ¿sí? Entonces quiero terminar con esto. Este pasaje nos habla que para que nosotros podamos tener esa mente valiente, tenemos que, en primer lugar, dejar el mundo, ¿sí? Dejar que esas cosas ya no nos afecten, ¿sí? Dejarlas de lado. En segundo, tener un cambio profundo de nuestra mente. Y tercero, seguir la voluntad de Dios. Este pasaje nos habla de que hay que mostrar una vida cristiana constantemente, rechazando los valores de este mundo, las doctrinas, las ideas que Satanás trae en esta época a la gente, y tener siempre en constante una transformación interna guiada por Cristo y por Dios, y buscar siempre un discernimiento. Discernimiento es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, pedirle al Señor discernimiento para saber en qué cosas estamos bien y en qué cosas estamos fallando. Nos llama a vivir constantemente en santidad y renovar nuestra mente por medio de su palabra para enfocarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay un pasaje que me encanta y voy a terminar con esto. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos hemos sido salvados por medio de su sacrificio? Amén. Entonces dice, nos está hablando a nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú no te preocupes por lo que fuiste, por lo que eras. Eres una nueva persona en Cristo, y este es un proceso de la vida cristiana, de la vida del creyente. Vamos en constante cambios para cada día acercarnos más a la voluntad de Dios y parecernos aún más a Él. Este texto nos habla de una transformación total que ocurre cuando los creyentes, cuando aquellos que aceptan a Cristo pasan en su vida, dejando atrás aquella vida para entrar a esta nueva vida en Cristo. Que el Señor les bendiga.